Hola y bienvenidos al podcast Let's Talk. Hoy quiero hablarte del tema ¿por qué deberías de ser más egoísta? Quiero hablarte de algo que me removió por dentro, algo que me mostró una parte de mí que yo no quería ver y que probablemente tú tampoco quieras ver. ¿Y si fueras más egoísta? ¿Y si todo lo que te han dicho sobre el egoísmo estuviera incompleto? ¿Y si por miedo a ser egoísta estás traicionando tu alma? Este episodio no es cómodo, pero es necesario. Vamos a hablar del egoísmo de verdad, del visible y del invisible, del egoísmo que duele, del egoísmo que escondes detrás de una sonrisa, detrás del yo solo quiero ayudar, detrás del no quiero molestar, detrás del tú primero. Te voy a contar una historia real, mi historia, y quizás en ella veas también la tuya. No ser egoísta es algo que aprendí desde pequeña. Y me di cuenta que ese patrón, aparentemente bueno, me había llevado paso a paso de alejarme de mí misma, de mi alma y de mi verdadero camino y de mi verdadero yo. Te soy honesta, no tenía ni idea de que el egoísmo como tema era tan importante. Llegó un punto en el que me encontré completamente perdida, sin saber qué me gusta, qué deseo de verdad, desde el corazón, qué es valioso para mí y no lo que otros dicen que es valioso, cuáles son mis sueños. Absolutamente nada. Y juzgaba a otros que decían no y pensaba que eran egoístas. Juzgaba su determinación de ir por lo que quería, juzgándolos egoístas por sus acciones porque a mí me dolían. En retrospectiva me doy cuenta que mi juzgar era porque no me permitía ser más egoísta por miedo a perder la armonía, a las personas a mi alrededor, etc. Hola, soy Aurelia, psicóloga clínica y espiritual. Y si quieres saber más de mi trabajo, lo encuentras aquí abajo. Pero quiero resaltar algo, la comunidad Código de Abundancia. Porque en la comunidad Código de Abundancia se trata exactamente de todos los temas que estoy hablando en el podcast, de cómo encontrar tu propósito, cómo alinearte con tu yo superior y cómo empezar a vivir una vida en abundancia y en plenitud. Si te interesa y te resuena, el link lo encuentras abajo. El egoísmo que no entendí. Hubo una etapa en mi vida en la cual juzgué mucho a una persona muy cercana a mí por su aparente egoísmo. Eligió un camino que yo no entendía. Me pareció egoísta, me dolió, me enfadé, le juzgué. Fue un momento en mi vida en el cual mi mamá se enfermó y yo, como la buena hija, decidí quedarme y sacrificar mis planes para cuidarla. Mientras tanto, esta otra persona empezó a hacer lo suyo, a elegir lo que realmente quería, a vivir su vida, y yo la juzgué muchísimo. La critiqué, le señalé por no hacer lo correcto y sentía una mezcla de rabia, de tristeza y algo más que no podía nombrar. Hoy, desde lo que he aprendido, puedo decir con honestidad lo que sentía no era solo enojo, eran celos, celos de su coraje, celos de su capacidad de priorizarse, de ser fiel a sí misma, de no dejarse arrastrar por el deber o la culpa y de sostener las consecuencias de su verdad. Porque en el fondo la que estaba siendo egoísta era yo. Pero no un egoísmo sano, sino un egoísmo disfrazado. Yo me quedé no por verdadero amor, sino por miedo, por no perder la imagen de buena hija, por no soportar el malestar que habría sentido si me hubiera permitido elegir lo que era mío. No me atreví, no tuve el valor de hacer lo que quería. Y para justificarlo, critiqué a quienes sí lo hicieron. Y en ese tiempo me amargué, reproché, me sentí sola y la única que se preocupaba, pero no estaba siendo honesta, ni conmigo ni con los demás. Ahí empecé a cuestionarlo todo, a preguntarme, ¿cómo es realmente el egoísmo? ¿Lo que hace el otro cuando se elige? ¿O lo que hago yo cuando me niego para sostener una imagen? Me di cuenta de que durante años, por miedo a ser vista como egoísta, me convertí en la buena hija, la buena estudiante, la buena persona. Pero detrás de esa bondad había una desconexión profunda de mí misma, de mi alma, de mi verdad, y entendí que muchas veces no se trata de dejar de ser egoísta, sino de serlo de verdad, desde el alma, con coraje, con honestidad, sin culpa, porque el egoísmo que nace del alma no daña, libera y permite que cada uno se haga responsable de su camino. Por eso decidí hablar hoy de este tema, porque creo que necesitamos reivindicar el egoísmo auténtico,
el que te alinea con tu verdad, el que te conecta con tu energía, el que te hace vivir en coherencia, aunque eso incomode a otros. Hoy te invito a que seas más egoísta, a que revises si tu entrega viene del corazón o del miedo, a que te preguntes si vives para los demás, porque no sabes cómo vivir para ti. Y también te invito a dejar que tus hijos sean más egoístas, que tengan espacio para sentir lo que quieren, que no tengan que cargar con el peso de tus expectativas, porque cuando vinimos desde la verdad, todo lo que hacemos nace de un egoísmo que viene del alma. Entonces, un día, después de muchas caídas y procesos internos, y sobre todo mucha verdad, entendí algo. Ser verdaderamente egoísta en el sentido más profundo es ser fiel a tu alma. Es decir, no cuando todo el mundo espera que digas que sí. Es poner límites, es escuchar tu energía, tu deseo, tu cuerpo. Es honrar lo que sientes. Es ser tan honesto contigo misma que liberas a los demás también. Porque cuando tú te das permiso. Y descubrí que este egoísmo, el del alma, no daña, sino sana. Este egoísmo no aplasta el otro, le muestra otro camino. Este egoísmo no es cerrarse, sino abrirse con autenticidad. Porque cuando tú eliges desde el alma, el otro también puede hacerlo. Porque cuando tú eres tú, ya no necesitas controlar nada afuera. El mito del egoísmo. Primero vamos a aclarar algo. Y por favor, no me creas, cuestiónalo. El mito dice que solo personas que actúan en su mejor interés sin cuidar de los otros son egoístas. Primero lo primero, no es posible vivir en este mundo sin ser egoísta. Todos los seres humanos lo somos. ¿Y a qué me refiero con eso? A ese movimiento interno de elegir lo que es mejor para ti, a ese egocentrismo natural que nos lleva a poner atención en nuestras propias necesidades, deseos, emociones, bienestar, sobre el de los demás. Y estamos aquí en la tierra para poco a poco aprender a caminar hacia el amor incondicional. Y para mí la pregunta de ya no es ¿soy egoísta?, sino cómo crear un win-win para todos. Porque dar de la escasez siempre va a contribuir al egoísmo y aumentar la negatividad. Pero empezar de incluir mis necesidades, al igual que las necesidades de los otros, me va a llevar paso a paso a ser menos egoísta. Pero por favor cuestiona lo que te digo y te puedes preguntar lo siguiente: ¿cuál es mi porqué al hacer lo que hago? ¿Qué gano yo cuando actúo así? Y si tu primera respuesta es nada, cuidado, porque por ley todos tus actos tienen un efecto en ti y en los otros, un beneficio, una ganancia, aunque no lo veas al principio. Ahora, si vamos a una definición tradicional de egoísmo, encontraremos cosas como esta: cualidad o actitud de la persona que atiende prioritariamente a su propio interés y lo antepone al de los demás, o conducta de excesivo apego al bienestar propio que lleva a ignorar o perjudicar las necesidades de los demás. Vamos a analizar esto porque hay mucho que decir. El doble estándar del egoísmo. Vivimos en una sociedad generalmente que solo juzga lo visible, y así también el egoísmo, lo evidente y lo que se puede medir. Por ejemplo, una persona que solo aparece cuando te necesita, pero nunca está disponible cuando tú la necesitas, la llamamos egoísta. Pero una persona que siempre está disponible, que siempre dice que sí, que siempre ayuda, nunca la llamamos así. Ahora te pregunto, ¿qué pasa si ambas están actuando desde el egoísmo? Solo que en una lo ves porque has aprendido que dar y recibir es lo que se debe hacer, y por lo tanto solo recibir es egoísta. Aquí en este simple ejemplo ya vemos algo interesante. La persona ofendida por el acto de la otra, si no, no la juzgaríamos egoísta, no está dando incondicionalmente, porque en realidad desea también ser escuchada. Y al no recibirlo se ofende y juzga a la otra persona como egoísta e inconsiderada. Tenemos que tener en cuenta que el simple hecho de juzgar a otra persona por ser egoísta significa que nosotros no estamos recibiendo algo que esperamos de la otra persona. Vale, volvamos a mi ejemplo. También vemos que la persona que solo aparece cuando lo necesita
está actuando directamente desde sus necesidades. Algo muy claro, muy evidente y muy directo. Ahora vayamos al otro ejemplo. Una persona que siempre está disponible, siempre está ahí cuando la necesitas, no pide nada a cambio, no se queja, no exige. Esa persona no es juzgada egoísta, al contrario, es el modelo ideal de nuestra sociedad. Pero lo que nosotros no vemos son sus pensamientos no expresados, sus sentimientos ocultos y lo más importante, el por qué lo hace. Y te digo lo que yo veo una y otra vez. Mayormente detrás de ese comportamiento hay miedo. Miedo a perder a la persona, miedo a no ser necesitada, miedo a decir lo que realmente necesitas, miedo a mirar sus traumas de la infancia. Si tú al dar no quieres enfrentar tus porqués, tus miedos, tu necesidad más grande es tapar lo que hay dentro de ti. Pero al final del día esa persona te está utilizando de igual manera que la otra. Te utiliza para sentirse mejor, para no enfrentarse, para no ser valiente y decir stop, para no generar desarmonía. Y para mí ese egoísmo invisible es peligroso. ¿Por qué? Porque es socialmente aceptado, porque no lo cuestionamos, porque está lleno de autoengaño y una mentira energética tiene más poder que una verdad dolorosa. Y si lo observas bien en los dos casos, vas a ver reflejada la definición de egoísmo que mencioné antes. El egoísmo como instinto de supervivencia. El egoísmo nace de una creencia muy profunda: si no cuido de mí, nadie lo hará. Y eso es un instinto de supervivencia. Todos los tenemos, algunos más fuertes y otros más suaves. Por eso, cuando comenzamos a hacer trabajo interior, a cuestionar nuestros pensamientos, a observar nuestras reacciones automáticas, a elevar nuestra conciencia, recién ahí empezamos a salir del piloto automático. Y es ahí donde dejamos el egoísmo inconsciente y vamos hacia una forma de conexión humana en la cual las necesidades propias como las necesidades del otro tienen lugar. Empezamos a conectarnos de una manera de win-win para todos. Pero eso significa primero que tenemos que cuestionar nuestro porqué para salir de ese modo de supervivencia. Una pregunta que te va a llevar más cerca de tu porqué es: ¿qué pasaría si dejaras de hacer lo que estás haciendo? ¿Qué sientes? ¿Qué miedos resaltan? Por ejemplo, si siempre dices que sí, ¿qué pasaría si dejaras de decir que sí y empiezas a decir que no? ¿Qué miedos surgen? Así vas descubriendo poco a poco tus porqués. El sacrificio no siempre es tan puro. Tal vez ahora tú me digas: Aurelia, yo me sacrifico todos los días para mis hijos, no sigo mis sueños para que ellos tengan un buen futuro. Y yo te pregunto, ¿has reflexionado por qué lo haces? Yo también tuve una fase en mi vida en la cual pensé que me tenía que sacrificar por mis hijas. Y te voy a decir algo que me dolió a mí mucho, que fue profundamente egoísta. Lo hice un tiempo porque no tuve el valor de seguir mis sueños, porque tenía miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente. ¿Y sabes lo que generó eso? Frustración, cansancio, agotamiento, falta de energía, una madre que no estaba viva por dentro. Y lo peor de todo, al no permitirme vivir mi verdad, al no ser yo auténtica, al no ser egoísta en el buen sentido, e ir por lo que yo de verdad quiero y aceptar las consecuencias, también les transmití a mis hijas en ese tiempo de que ellas tampoco no pueden ir por lo que ellas de verdad quieren. Porque cuando lo que decimos y lo que sentimos no está en coherencia, generamos una confusión tremenda en nuestro alrededor. Y el problema es que nuestros hijos lo sienten aún más fuerte, se sienten culpables y no saben por qué, porque son más sensibles, porque aún no están condicionados como nosotros los adultos. Todavía no han cerrado sus sentidos y sus corazones. Absorben absolutamente todo. Sienten nuestras tensiones, nuestros miedos, nuestra tristeza, aunque intentemos esconderla detrás de una sonrisa. ¿No es eso también ser egoísta? El aparentemente sacrificarme, pero en verdad, si soy honesta, anhelando algo completamente diferente y a cambio hacerlos sentir mal a mis hijos. El egoísmo invisible y el daño silencioso. Nosotros vivimos en una cultura que solo juzga el impacto visible. Si hacemos algo que perjudica abiertamente a otro, te señalan.
Pero si estás llena de resentimiento, frustración, pensamientos ocultos, miedo a decir la verdad, eso no se menciona y eso se guarda, eso se traga. Y eso también es egoísmo, egoísmo escondido, egoísmo disfrazado. Y aunque no se ve de inmediato, afecta muchísimo a los demás. Por ejemplo, no terminar una relación que sabes que no te hace bien es ser egoísta, es vivir una mentira hacia el otro. Y el egoísmo en esa situación es el no atrever a ser verdadero por miedo a las consecuencias. Y a cambio dejamos el otro con una ilusión no verdadera. No dejar un trabajo que odias, pero ir cada día con mala energía. También es egoísmo, porque todo lo que haces y la energía que llevas en ti impacta al resto. Yo, siendo una persona sumamente sensible, y hay muchísimas personas que también son tan sensibles, siento muchísimo lo que pasa entre las palabras. Y te puedo decir, por experiencia propia, que nos afecta más lo que se calla, lo que se oculta, que una verdad hablada que duele. Porque todas esas energías de entremedio, si eres sensible, las vas a sentir muy fuertes y vas a sentir que lo que la persona dice con lo que tú estás sintiendo de sus emociones no está en coherencia. Y eso nos afecta muchísimo a nosotros seres humanos y a nuestras relaciones entre nosotros seres humanos. Te quiero dar otro ejemplo. Un padre o una madre que se sacrifica por la familia siempre va a mandar, aunque no lo diga, una energía de culpabilidad. Entonces, el que recibe se va a sentir culpable por recibir, por algo que el otro está dando desde el sacrificio y no desde el corazón. Y eso también es egoísmo. Eso tiene una consecuencia enorme. Es una forma de disfraz, una forma silenciosa, una forma profundamente dañina, porque cargamos, por ejemplo, con una culpa que no nos es consciente. Aceptar que todos somos egoístas y empezar a verlo de frente es absolutamente lo más liberador que podemos hacer, porque así empezamos a reflejar por qué hago lo que hago, qué valor está guiando mis acciones, qué necesidad quiero satisfacer. ¿Y cómo puedo hacerlo de forma directa y honesta y especialmente de forma win-win? Todo lo que haces oculto, inconsciente, es una forma de manipulación. Y esa manipulación, aunque no la nombres, aunque no la veas, afecta a tu entorno y muchísimo, más de lo que tú crees. Porque no es solo lo que haces o lo que tú dices, son especialmente las energías detrás. Y cuando esas energías no se hablan, confunden, irritan y ocasionan sentimientos sutiles en el otro que pesan. Por eso quería hablar hoy de este tema, ser más egoísta, pero conscientemente y desde el alma. La idea de ser más egoísta nace de la verdad incómoda de que todos lo somos. Siempre estamos intentando satisfacer nuestras propias necesidades. La diferencia está en si lo hacemos de frente o a escondidas, conscientemente o inconscientemente. Por ejemplo, un padre o una madre necesita más tiempo a solas, pero se siente culpable, se siente egoísta. Porque después de trabajar 8 horas, ¿cómo va a salir a caminar y tomarse un tiempo para sí mismo? Se siente mal y se siente egoísta. Entonces, ¿qué hace? No lo comunica, no lo pide y empieza como que a mentir. Tengo que trabajar más. O se queda en casa enganchada en el celular o busca evasiones. Todo eso para no parecer egoísta, cuando en realidad lo que más egoísta fue no ser honesto desde el principio. Si en cambio dices, necesito 2 horas a la semana solo para mí, ¿cómo lo hacemos? Se abre el espacio para soluciones verdaderas y después de eso estás presente. Ya no necesitas excusas ni la desconexión, porque tu necesidad fue honrada. Cuando no queremos ser egoístas, enterramos nuestro propio ser. El daño que causa al suprimirte es enorme. Tus hijos lo sienten, tu pareja lo siente, tu entorno lo siente, y más allá del dolor emocional que te estás causando a ti misma y a tu alrededor, tal vez inconscientemente, estás enseñando con el ejemplo que vivir desconectado está bien, que hay que tragarse lo que uno quiere, que no se puede vivir desde la verdad, que uno tiene que sacrificarse en cualquier área de tu vida
aunque eso duela, y así se repite el ciclo. Pero si te atreves a ser abiertamente egoísta desde tu alma, te vuelves ejemplo, te muestras que vivir en alineación con uno mismo es posible, es importante, que vale la pena, que se puede ser honesto, auténtico y libre. Enseñar a nuestros hijos a ser más egoístas de verdad. Y sí, esto empieza desde la infancia, desde que nuestros hijos gatean, les enseñamos a compartir, a no ser egoístas, a dejar sus juguetes para los demás. Pero en realidad lo que les estamos diciendo es, si te atreves a darte lo que tú necesitas, y en este ejemplo no compartes con otros tus juguetes, vas a ser rechazado. Pero si te tragas lo que necesitas, vas a ser aceptado. Y es justo ahí donde empieza la desconexión y todos nosotros lo hemos vivido. Desde bebés estamos comunicando que lo que uno quiere de verdad no importa tanto, que hay que ceder, que hay que encajar, que hay que esconderse. Pero si en cambio dejamos que nuestros hijos descubran quiénes son, que reconozcan sus gustos, sus límites, su manera de funcionar, que no compartan si no quieren, les damos el regalo más grande, ser fieles a sí mismos. A largo plazo y no a corto, tenemos que ver el egoísmo a largo plazo y no a corto plazo. En el corto plazo, que un niño comparta se ve bien, te felicita, qué bien educado tu hijo, pero a la larga, ¿qué pasa? Ese niño puede crecer sin saber quién es, qué le gusta, qué necesita y lleva el mensaje dentro de que lo que necesita no tiene importancia. Y después somos nosotros los que, de adultos, tenemos que pagar miles de euros en terapias solo para recordar lo que ya sabíamos de niños. Por eso te invito a una autoexploración. Empieza a observar qué cosas te parecen egoístas, quién te parece egoísta. Y ahora pregúntate, ¿es envidia? ¿Es frustración de no poder ser lo mismo? ¿Qué pasaría si fueras más egoísta? ¿Qué pasaría si dijeras que no? ¿Qué pasaría si dejas una relación que ya sabes no te hace bien? ¿Qué pasaría si no ayudarías tanto en el colegio? ¿Qué pasaría si dejas de ser la madre perfecta? El egoísmo no va a desaparecer, pero sí puede transformarse. Cuando reconoces que cada acto tiene una intención, una necesidad detrás, puedes hacerlo consciente. Y cuanto más conscientes somos de nuestras verdaderas necesidades e intenciones, más podemos satisfacerlas sin dañar, sin manipular, sin escondernos. Y es entonces cuando empezamos a dar desde un vaso lleno, desde la plenitud, desde la verdad. Solo así el egoísmo se vuelve algo bello, una fuerza alineada con el alma y una guía hacia lo que de verdad necesitamos. Pregunta final. Así que si hoy aceptar que todo lo que haces es egoísta y que no puedes escapar de eso, ¿qué harías diferente hoy? ¿Desde qué verdad empezarías a vivir? Porque vivir desde tu verdad es el mayor regalo que puedes darle a tu entorno, a tus hijos y al mundo. Y sí, a veces se verá como egoísmo, pero es libertad, es coherencia y es alma en acción. Un abrazo.